Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta, espero estén muy bien y el día de hoy vamos a ver el análisis funcional, pero no lo vamos a definir, sino vamos a mencionar cómo el análisis funcional puede llegar a aclararnos absolutamente todos los casos que nosotros tengamos en términos obvios, la psicología clínica. Y para esto entonces nos vamos a guiar por este texto que vemos aquí, se llama Análisis funcional de casos de conductas de juego en niños y jóvenes de Bogotá, Colombia, de Blanca Patricia Ballesteros, Mónica Novoa, Claudia Caicedo, Denis del Rocío García, del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. No nos vamos a detener en la definición de análisis funcional por una simple razón, y es que yo en diferentes videos ya he dado la definición de análisis funcional y quedé con ustedes en mostrarles un ejemplo más de análisis funcional dentro de los videos de evaluación y formulación. Pero voy a ubicar este tema de análisis funcional dentro de los fundamentos de análisis de la conducta para que sigamos con la continuidad de estos videos de fundamentos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el análisis funcional o las relaciones funcionales tienen un trascendental orden y tienen una trascendental importancia dentro de la teoría skinneriana, y esto pues se me hace una oportunidad perfecta para ofrecerles el ejemplo que yo les prometí y también para darle apertura a lo que es el análisis funcional. Solamente voy a decir o voy a mencionar que dentro de la teoría skinneriana siempre fue importante la observación, y dentro de la observación el entendimiento y la comprensión de lo que sucede en el medio ambiente y cómo lo que sucede en el medio ambiente puede afectar la conducta en el sentido de deteriorarla o en el sentido de aumentarla. Y el análisis funcional simplemente nos ayuda como una herramienta para entender y comprender absolutamente la conducta en su totalidad cuando esta misma tiene alguna interacción con el medio ambiente o con algún contexto en particular. Y pues ya hablamos acerca de la adaptación, que es donde los sujetos, al emitir una conducta repetidamente dentro de un contexto, dentro de un medio ambiente que puede llegar a ser nuevo o novedoso, pues significa que se está adaptando, y a la vez significa que su conducta está siendo mantenida por una consecuencia que podría llegar a ser reforzamiento. No vamos a mencionar el castigo porque para mí el castigo no mantiene la conducta. El castigo lo que hace es deteriorarla, decrementarla o volverse un estímulo discriminativo que de alguna otra forma hace que la conducta se manifieste y luego se inhiba y luego vuelve otra vez a manifestarse, ¿sí? Y lo que hace es fortalecer la inhibición. Así que vamos a hablar del análisis funcional como siempre en términos del reforzamiento, ¿vale? Es lo único que voy a decir, es lo único que voy a recordar, que es una herramienta que nos ayuda a ver o a entender la conducta de una mejor forma, de una forma mucho más amplia, sin descartar las variables ambientales. Volvamos al texto. Este texto es un texto pues realizado por estos profesionales que vemos aquí y que se adapta a unos casos sobre los videojuegos y los juegos de azar. Entonces nos cuentan acerca de unos casos que de alguna u otra forma tienen relación o tienen un vínculo con los videojuegos, los juegos de azar y los juegos de mesa, y lo que hicieron estos investigadores simplemente fue realizar análisis funcional por cada uno de sus casos. Así que aquí está el resumen, lo vamos a leer. Se presentan los resultados del análisis funcional de 6 casos que participaron en la investigación de mayor escala sobre juegos de suerte, azar y habilidades y suerte con jóvenes de 10 a 22 años en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los 6 casos representan variabilidad en los juegos, excepto el caso de una joven de 17 años quien solo juega lotería.
Los menores de edad participaron con consentimiento informado de los padres, quienes también fueron entrevistados. Recordemos la importancia de lo que es la fase de evaluación en el sentido de ubicar a los pacientes en sus propios consentimientos, que obviamente le darán al psicólogo clínico el acceso a las actividades, al plan de intervención, a los métodos de evaluación y demás, siempre y cuando pues el paciente los acepte. Recordemos eso de lo que hemos hablado en diferentes ocasiones en los videos de evaluación y formulación, y en algunos ya hace años de análisis conductual aplicado y psicología clínica. O sea, los consentimientos informados sí o sí siempre tienen que tener una importancia significativa al inicio de cualquier procedimiento clínico, sea de psicología, sea de medicina o mejor dicho en las ciencias de la salud. El análisis funcional como metodología para explicar la conducta de personas o grupos permitió comprender las variaciones micro y macrocontextuales que en cada caso mantienen relaciones funcionales con la conducta de juego y apuesta. Micro y macro. Eso es el entender y comprender las cosas más pequeñas y las cosas más significativas dentro de un medio ambiente en donde está ubicado el sujeto y se está comportando. Micro y macro contextuales, es decir, el análisis funcional no descarta absolutamente nada y toma variables, elementos, detalles que pueden ser pequeños, que pueden ser grandes dentro de la conducta, y hace que el experimentador o el psicólogo en este caso pues comprenda realmente el por qué y el para qué, y sobre todo el para qué, de la emisión de la conducta. A nosotros casi no nos importa el por qué, ¿cierto? Nos interesa el para qué o la consecuencia, qué es lo que fortalece, qué es lo que refuerza la conducta. Entonces aquí pues ya tienen nuevamente la definición de análisis funcional. En lo que consiste es algo muy básico, y a estas alturas del partido, si tú estás en noveno o en décimo semestre o inclusive en octavo semestre o inclusive en séptimo semestre, pues ya lo debes saber y lo repasas conmigo aquí y lo repasas con nosotros y en los diferentes videos. Y bueno, entonces eso es lo que significa el análisis funcional, y para eso se diseñó en este caso el análisis funcional, para estudiar un número determinado de casos de una forma compacta, de una forma completa, objetiva, concreta y sin que falte ningún detalle. ¿Ok? Muy bien. Además, permitió establecer que la mayoría de los casos corresponden a la categoría de juego problema en riesgo de juego patológico. Algunos resultados son consistentes con los reportados por otros autores desde marcos conceptuales distintos, mientras otros señalan particularidades importantes de tener en cuenta al momento de hacer conclusiones y proponer alternativas para intervenciones y futuras investigaciones. Este estudio es pionero en Colombia y en varios lugares por su metodología desde el marco conceptual del análisis del comportamiento. Incluimos el análisis funcional como una herramienta del análisis del comportamiento, porque lo que nos interesa, como bien lo dice el título, es analizar el comportamiento, analizar la conducta y ver qué es lo que la está reforzando o fortaleciendo dentro de las consecuencias. Aquí pues nos dan una breve descripción de una breve descripción teórica acerca de cómo los videojuegos en este caso pues pueden afectar en los términos cognitivos, en los términos conductuales, en los términos emocionales, y qué es lo que podría reforzar este tipo de juego patológico, porque pues aquí no estamos hablando de un gamer que se sienta a jugar una hora al día, sino de gente que se sienta a jugar todo el día o toda la noche sin descanso, sin comer, sin dormir y demás. ¿Listo? Aquí pues nos enseñan los participantes. Yo de todas formas les he subido este artículo que es muy interesante al grupo de estudio de Facebook, así que aprovechenlo, léanlo, conózcanlo y sin lugar a dudas repasen lo que es el análisis funcional. Aquí tenemos los instrumentos, que no se nos olvide que todo instrumento va a estar vinculado sí o sí al proceso de evaluación. Escalas, consentimientos, pruebas psicométricas, autorregistro, registros conductuales, todo, entrevistas, cuestionarios, todo esto, inclusive hasta juegos de rol para provocar conducta y evaluar lo que sucede, evaluar cómo reacciona el paciente. ¿Listo?
Aquí, pues escalas, que ya hablamos que son subjetivas, que no todas las escalas pues tienen su grado de objetividad así fijo, sino una subjetividad siempre, siempre alta, por lo que estamos hablando de intensidad de la conducta y para que un psicólogo pues pueda evaluar la intensidad de la conducta en un formato pues está como berraco, ¿cierto? Está como difícil. Entonces pues bueno, se utilizaron escalas, que es lo que comúnmente se utiliza. Y aquí está el método. Dentro de la metodología de investigación científica se clasifica el análisis funcional como estudio de caso único, como un estudio eficaz dentro de los estudios de diseño de caso único. Un estudio de estudios, correcto, porque primero se tiene que usar como una herramienta que se tiene que evaluar, que se tiene que ajustar, que se tiene que estudiar para ese estudio de caso que estamos observando y va a sonar redundante que estamos estudiando. Entonces el método del análisis funcional efectivamente es muy poderoso, es muy importante, es muy contundente y se necesita dentro de cualquier intervención psicológica de carácter clínico, de carácter determinista, de carácter funcional, de carácter empírico. Acá tenemos los resultados. Se presentan los análisis funcionales para cada caso con los datos relevantes y el resumen de la información de las entrevistas y registros de los diagramas con base en las categorías utilizadas por Mattini y Thayer y Mattini, que permiten visualizar los factores implicados en cada caso en sus dimensiones micro y macro y así comprender las prácticas de juego para cada caso. Lo mismo que estamos hablando, el análisis es algo definitivamente enorme, definitivamente claro, donde ya comprendes lo que sucede y las razones por las cuales el sujeto se comporta. Los diagramas agrupan los factores individuales, historia, condiciones de motivación, ocasiones de refuerzo, reglas y consecuencias, y contextuales, factores estructurales, que en cada caso están relacionados con la conducta de juego. ¿Vale? Son las variables que en este caso se están manejando dentro de un análisis funcional absolutamente completo y absolutamente detallado. Y aquí tenemos entonces los casos. Vamos a leer los casos y vamos a observar los análisis funcionales que se han hecho en cada caso. Yo recuerdo que al principio de este posgrado, de esta especialización, yo les mostré una serie de análisis funcionales que realmente eran análisis simples, análisis muy sencillos sobre casos hipotéticos, ¿sí? Inclusive sobre ejemplos de clase. Pero lo que vamos a ver aquí es un análisis funcional, pero mucho más detallado. Es otro estilo de análisis funcional. Ya conocemos los análisis funcionales cíclicos, ya conocemos los análisis funcionales simples. Ahora vamos a conocer los análisis funcionales. Los cíclicos son consecuencia tras consecuencia, que la consecuencia, recuerde, se convierte en estímulo discriminativo y así sucesivamente. Ahora vamos a ver, ya conocemos los análisis funcionales de los tres canales de respuesta, ¿sí? Que son los cognitivo-conductuales, donde pues mencionas lo motor, lo cognitivo y lo fisiológico, pero esta vez, en este caso, vamos a ver un análisis funcional completamente nuevo, un análisis funcional completamente interesante y como su nombre lo indica, o como yo lo estoy diciendo, completo. ¿Sí? Para que usted se dé cuenta que lo que yo le enseño no solamente tiene que ser solamente una cosa, sino que en la ciencia obviamente hay más de esas cosas y cada vez mejoradas y cada vez detalladas. Y aquí pues es donde vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Caso 1. Vamos a leer el caso 1. Hombre de 22 años, estudiante universitario de ingeniería de sistemas sin responsabilidad económica en su familia. Vive con sus padres y hermanos, es el intermedio de 3 hijos. Dice compartir con su familia como primera actividad los fines de semana y con sus amigos entre semana. Esto que estamos leyendo es sin lugar a dudas el resultado de una evaluación que se vuelve concreta y se vuelve objetiva a la hora de hacer un análisis funcional.
Las razones que dio para jugar se relacionaron con entretenerse, hacer amigos y las emociones que siente. Aquí no estamos descartando las emociones. Fíjese que empieza a entenderse como otro tipo de análisis funcional que no solamente se basa en la conducta, como hemos hecho otros análisis funcionales. Digo simples y cíclicos porque son análisis que se fijan única y exclusivamente en la conducta y no en el aspecto emocional. Luego están los análisis de los tres canales de respuesta y este análisis funcional que ya empieza a incluir los términos emocionales, que ya empieza a incluir los términos cognitivos y así hacerlo de otra forma mucho más completa, mucho más compacta, que se incluye sin lugar a dudas en el ejercicio de las terapias de tercer orden o de tercera generación. ¿Vale? Retomo, las razones que dio para jugar se relacionaron con entretenerse, hacer amigos y las emociones que siente. La mitad de las veces lo hace para conseguir dinero y otras veces porque no puede parar. Otros comportamientos asociados son el consumo de bebidas alcohólicas varias veces a la semana y fumar 5 cigarrillos diarios, refiere a haber fumado marihuana alguna vez. Después de la observación de un episodio de juego de 1 hora y 10 minutos, reporta sentir la adrenalina por todo el cuerpo y las manos heladas sin sudor. Dice, es que fuera de que soy hiperactivo, como me pongo más, yo no sé, todo raro como ansioso, no, se debe llamar eso. ¿Vale? Ahí estamos incluyendo lo que serían las cogniciones, los pensamientos, lo que el paciente verbaliza, lo que el paciente dice y piensa sobre sí mismo. Describe su primera ida al casino como muy excitante por características del contexto como ruidos y luces. En esa ocasión asistió con su primo y ganó mucho dinero. Como nos fuimos también, lo primero al salir fue pensar a qué hora íbamos a volver. Desde entonces ha tenido temporadas de juego intenso y también periodos críticos. Tocaba amarrarse las manos para no caer en la tentación. Habla de una época durante la cual jugó bastante y perdió dinero. Dice que tuvo muchos problemas y se veía obligado a decir muchas mentiras. Reconoce que se le va mucha plata. Lo que gana vuelve a jugarlo o lo que gasta en pagar las deudas o en rumba. Su mejor amigo también se envició. En una ocasión se golpearon y rasgaron la ropa para simular que habían sido atracados y explicar la pérdida de un dinero del padre del amigo. Informa haberse sentido muy culpable y mal por esto. Sobre su vida afectiva y social, se resalta que hace un año tiene novia, tiene pocas amistades cercanas, su mejor amigo ya no vive en la ciudad, aunque mantiene contacto frecuente. Con él y su primo es con quienes ha tenido las experiencias más intensas de juego. Este caso se ubica en el perfil superior de juego según los criterios establecidos en la investigación de mayor escala. Jugar por dinero en uno o más tipos de juego, historia de juego de más de 4 años, frecuencia de juego superior a las 2 horas semanales y 4 horas en fin de semana. Adicionalmente juegan por socialización, emociones y tienen características de impulsividad. Este caso cumple criterios descritos en la categoría de juego patológico APA 2000. Ya que tenemos el primer caso leído, vamos a ver el análisis funcional de este primer caso leído. ¿Ok? Vale. Aquí lo tenemos. Diagrama de relaciones funcionales de la conducta de juego, caso 1. Voy a ampliarlo un poco más para que lo miremos, para que lo revisemos con detalle. Ok. Ahí espero que se vea. ¿Vale? Es un análisis funcional con una estructura mucho más compleja en donde vincula variables, historia de juego, condiciones de motivación, reglas verbales, factores estructurales, ocasión de refuerzo, conducta, consecuencias a corto plazo y consecuencias a largo plazo. Historia de juego, modelo de juego y apuesta con cartas en familia y amigos. Juego desde 12 años en ese mismo contexto. A los 18, primera entrada a casino con resultados exitosos. Estos son los primeros detalles que uno debe colocar de acuerdo a la historia de la problemática. Algo que nos sirva y efectivamente nos instruya para el desarrollo de las hipótesis de, en este caso, predisposición y los detonantes, sin lugar a dudas. Tenemos que ver
qué elementos en la historia generaron las hipótesis, obviamente no solamente esa, sino lo que es la adquisición, lo que es la de predisposición, lo que absolutamente todas las hipótesis, y ubicar esta información dentro del análisis funcional. No podemos descartar la información que tenemos aquí dentro de un análisis funcional. Si nosotros reunimos información aquí, toda la información debe estar consignada en este análisis funcional, ¿vale? Entonces tenemos estas tres características dentro de la historia de juego. Y condiciones de motivación, que es otra variable u otro elemento a tener en cuenta dentro de ese análisis funcional. Estar corto de dinero, salir de las rumbas, prendido, bebido y alegre. Reglas verbales. Es un vicio, marica. Una porquería, pero no tengo suficiente voluntad. Me he vuelto un duro en el blackjack. Cuando tiene deudas, perdón, tengo que apostar suavecito. Jugar no soluciona problemas económicos ni sociales, pero me emociona. Factores estructurales, estas son todas las reglas que rigen el comportamiento de la persona. Factores estructurales: publicidad de los casinos, cercanía de los lugares de billar. Y aquí tenemos la parte conductual, que se divide en dos partes: ocasión de refuerzo y conducta. Ocasión de refuerzo: argumentos de la novia para asistir al casino cuando hay escasez de dinero, peleas con la novia, presencia de un casino cercano al lugar de la rumba. Aquellas situaciones que hicieron que la persona cayera, en este caso, en el vicio del juego una y otra vez, y que se comportara una y otra y otra y otra vez de la misma forma, hasta mantener un patrón conductual lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólido, que pues ha sido mantenido durante mucho tiempo. Y más cuando se presentan estas reglas verbales, cuando hay estas condiciones de motivación, dada la historia de la problemática y dada la ocasión de refuerzo, ¿sí? Cuando la conducta se refuerza. Si yo peleo con mi novia, me voy a jugar, entonces ahí es donde yo refuerzo mi conducta. Que yo peleo con mi mamá, o que mi mamá dice que no hay plata, ok, entonces voy a jugar, y esa es ocasión para reforzar, para fortalecer mi conducta. Y aquí está la parte de la conducta. Durante el juego: movimiento repetitivo de las piernas, concentrarse durante la repartición de las cartas y mientras la mira. Des en cuenta que aquí la conducta está tremendamente detallada, ¿sí? Durante el juego: movimiento repetitivo de las piernas, concentrarse durante la repartición de las cartas mientras la mira para decidir el juego, parpadea con mayor frecuencia mientras decide la jugada, después de perder una mano, ok, no. Después de perder una mano, se levanta de la silla, se coge el pelo, se estira y vuelve a acomodarse. Cuando gana una mano, se dice bien, hijo de puta. Cuando gana, apuesta mayor cantidad de fichas. Cuando va perdiendo, intenta recuperarse apostando más. Des en cuenta que el detalle para la descripción, que en este caso pues se podría decir que es una descripción topográfica, paso a paso, describir y describir la conducta, pues es importante para el análisis funcional en el momento en que se está manifestando el comportamiento o la conducta problema. En cuanto a ocasiones de refuerzo, podríamos asumir la ocasión de refuerzo como una especie de estímulo discriminativo, ¿cierto? Porque aquí nos dice argumentos de la novia para asistir al casino cuando hay escasez de dinero. Ay, chiquito, es que no tengo plata. Entonces eso ya es un estímulo discriminativo que le permite a la persona acceder a el casino y así conseguir pues lo que quiere. Peleas con la novia igual. Estímulo discriminativo o contexto, situación, evento, pelea con la novia, entonces se va y se comporta de esta forma. Presencia de un casino cercano al lugar de la rumba. Digamos, Juanito está en el automóvil y ve un casino. Eso ya es estímulo discriminativo, eso ya es contexto que le va a permitir al individuo acceder a comportarse de la forma como estamos viendo aquí. Pero sepamos algo. Aquí estamos viendo, vamos a, ¿cómo selecciono aquí? ¿Cómo selecciono aquí? Bueno, aquí ya estamos viendo ocasión de refuerzo, conducta y consecuencias, lo que es un análisis funcional correcto, normal, ¿sí? Como usted lo conoce, como lo ha conocido en el canal, como lo ha conocido en sus clases. Esta parte es la parte innovadora y la parte que nos enseña que el análisis funcional no solamente es
la ocasión de refuerzo, la conducta, las consecuencias y ya está. Hay más cosas, hay muchas más cosas tras los estímulos discriminativos, que son la historia de la problemática, las condiciones de motivación que llevó al paciente a comportarse de X o Y forma, las reglas verbales, que es la que es la parte más difícil, la parte más complicada que uno debe tratar, porque es que son reglas y las reglas verbales son reglas verbales, te rigen absolutamente todo tu comportamiento, te rigen absolutamente las cosas que vas a hacer, lo que no vas a hacer y lo que te permite comportarte y lo que inclusive te permite dar la razón a ti mismo cuando lo estás haciendo, aunque para los demás pues parezca algo extraño. Y los factores estructurales son cuatro elementos que de alguna u otra forma te enseñan que efectivamente mencionar el estímulo discriminativo es algo insuficiente, es algo que se desentiende un poco de la historia de la problemática cuando te la cuentan por el simple hecho que no la estás agregando dentro del análisis funcional. Si bien tú haces el ejercicio de hacer un reporte de sesión, hacer un resumen de caso, ¿sí? Si no lo incluyes en el análisis funcional, de acuerdo a estas cuatro premisas, ¿para qué lo haces? ¿Sí? Es importante que te des cuenta que hay mucha más información que se debe incluir dentro del análisis funcional y así tener compactamente el análisis funcional, así como tu resumen de caso. Ya describimos entonces lo que era la conducta, ya hablamos sobre lo que era en este caso la conducta y cómo está operacionalizada, cómo está descrita, ¿sí? Adecuadamente y detalladamente descrita, ¿sí? Y ahora vamos con las consecuencias a corto plazo. Refuerzo sensorial, hace énfasis en la importancia de su emocionalidad, refuerzo social de la novia y los amigos, ganancias económicas esporádicas representan refuerzo intermitente, cuando pierde restricciones económicas camina hasta la universidad, no poder rumbear. Son las consecuencias a corto plazo, aquellas consecuencias que suceden inmediatamente cuando la conducta se ha dado. Y aquí están las consecuencias a largo plazo, que son aquellas consecuencias que sucederán muy probablemente en un futuro si la persona se sigue comportando de esta forma. Aumenta la probabilidad, estas consecuencias a largo plazo, como bien lo indicamos acá, como bien lo dice acá, son probabilidades, ¿sí? Son probabilidades que pueden ocurrir si la persona sigue y sigue y sigue y sigue manifestando la conducta o si la conducta se sigue pues manifestando a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué dicen estas probabilidades? Aumenta probabilidad de continuar jugando al confirmar su regla de falta de voluntad, cuando pierde reafirma su regla sobre lo negativo de su vicio y arriesga la confianza de su familia, ¿sí? Consecuencias a largo plazo, consecuencias a corto plazo. El análisis funcional tradicional, que es el que yo estoy diciendo simple y demás, solamente tiene el estímulo discriminativo, la conducta y la consecuencia, pero no se detiene a pensar qué es lo que podría suceder mucho después si la conducta se sigue manifestando. En este caso, pues arriesgaría la comunicación y la estabilidad familiar. Entonces, como des en cuenta que este análisis funcional efectivamente pues es un súper análisis funcional que nos va a enseñar objetivamente que las cosas que tú tengas, que las cosas que tú reúnas dentro de tu información valen, ¿sí? Que no hay por qué descartar la historia. Si bien nosotros nos fijamos en el presente, hay variables del pasado que pueden justificar la conducta y es necesaria colocar estas variables dentro de el análisis funcional, igual las condiciones de motivación, ¿sí? Las reglas, las operaciones de establecimiento, en privación, saciación, qué fue lo que llevó al paciente a comportarse así, si estaba en saciación, si estaba en privación. En este caso, estar corto de dinero, pues podríamos hablarlo como en un estado de privación, tal vez, no lo sabemos, hasta ahora lo asumimos como una condición motivacional, pero ese es el punto, ¿correcto? No debemos quedarnos única y exclusivamente con un evento que de alguna u otra forma lo suscitó un estímulo discriminativo, sino que hay mucha más información valiosa y uno no debe desentenderse de esta información valiosa, que es lo que vemos justamente aquí. Esto es importante, especialmente las reglas. Hay quienes ubican dentro de la conducta las reglas verbales, pues por el hecho de que manifestar una conducta es una regla
y por lo tanto, tanto la regla como la conducta pertenecen a la misma conducta. Ok, sí, está bien. Pero aquí entonces lo que te dicen es que seas un poco más organizado y seas clasificador de lo que llevó a la persona a comportarse en el momento o antes de haberse comportado, que en este caso pues son las reglas verbales, ¿no? ¿Sí? Una regla verbal siempre va a generar conducta y no la debes ubicar única y exclusivamente aquí como si no tuviera un punto importante o trascendental. Factores estructurales, publicidad de los casinos, cercanía a los lugares del billar. Los factores estructurales hacen referencia a cómo está organizado el contexto, a qué variables ambientales llevaron a que la persona se comportara de determinada forma, y en este caso pues es la publicidad de los casinos, la cercanía a los lugares a salir. Si tú vas por la ciudad de Bogotá y tienes hambre, un factor estructural es ir por ejemplo por la 80 y ver que al lado de Salitre Mágico, o mejor dicho dentro de Salitre Mágico, hay pancartas con hamburguesas, hay pancartas con pizzas, hay pancartas con gaseosas y te da más hambre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Que te detienes en algún puesto de hot dog a comer perro caliente o a comer hamburguesa, porque los factores estructurales también hicieron parte de la emisión de la conducta. Hay que tener en cuenta efectivamente todos estos puntos para realizar un análisis que en este caso es un análisis completo y en donde no me desentiendo de información, ¿vale? Así es como arrancan las terapias de tercera generación. Digamos que lo que diferencia la primera de la tercera es justamente la importancia de la información que se tome, que en este caso pues son las emociones, que son los pensamientos, y esto hace a las terapias de tercera generación pues predominantes sobre las de primera generación, ¿sí? Digamos que los pensamientos, incluir las emociones, los pensamientos y las reglas verbales en este caso, pues hacen de este análisis funcional algo superior a el análisis funcional tradicional. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque entonces nos extendemos mucho más. Yo ya les dejé este texto en el grupo de Facebook para que lo lean, para que lo revisen. Gracias, profe Marshall, si me estás viendo, por esta lectura. Realmente es fascinante, realmente es algo interesante. Ubicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos dentro del análisis funcional que de alguna u otra manera pues nos van a ayudar a comprender mucho más la emisión conductual y sin descartar las variables ambientales. En esencia, esto llegaría a ser lo que conocemos como las variables ambientales afectan, que afectan la conducta, que tienen una estrecha relación con la conducta y que tiene consecuencias. ¿Vale? Y aquí es donde nos organizamos y nos fusionamos completamente con toda la teoría skinneriana y con toda la cantidad de fundamentos que hemos hablado en estos días, ¿sí? A excepción de los programas de reforzamiento, porque pues eso ya es algo que de alguna u otra forma pertenece a los estudios de Skinner para analizar lo que era la respondiente, la operante. Y bueno, si buscamos alguna relación con los programas de reforzamiento, pues vemos que esto efectivamente está dado por conducta operante. Por conducta operante no hay respondiente, ¿sí? Esto que vemos aquí es el claro ejemplo de la conducta operante con relación a el medio ambiente, ¿vale? Y así quiero finalizar, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Espero que tengan en cuenta la lectura y este video para que usted aprenda a hacer otro tipo de análisis funcional. En este momento lo estamos viendo en la especialización y es fascinante. Lo estamos aprendiendo, lo estamos viendo y pues en resumidas cuentas lo estamos disfrutando porque no solamente vale la pena quedarse con una sola cosa, sino con varias para seguir conociendo, para seguir aprovechando, sacándole el jugo a la ciencia y obviamente para ayudar vidas. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.